Jóvenes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio. Ajá, y tenemos solamente 7 alumnos. ¿Qué pasa, jóvenes? Esto no puede ser. Elvis y Wilmer. Está Elvis y Wilmer. Elvis Martín de la Cruz. Muy bien, Elvis. ¿Por qué Buenas no tardes, diste ese profesor. examen? ¿Qué pasó? No, profe, ¿cómo se llama? No tuve tiempo para entrar. Estaba justo en el trabajo y ya no llegaba a mi computadora. Ya, o sea, el motivo fue por trabajo, Sí, pero es que era ¿no? muy temprano también. Sí, 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 no, muy temprano. el problema está que yo tengo que informar, hijo. ¿Ves? Yo tengo que Ah, informar, profesor. por eso yo le voy a poner motivos de trabajo. ¿Está bien? Sí, está bien, profesor. Sí. Si pudiera Claro, poner un ya poco más de después creo tiempo. que ya después ustedes lo hacen esa con su segunda porque tienen otro truquito para probar, ¿no? Ya, yo ya todo me he aprendido las cosas también, jóvenes. Voy a creer que no. Ya, y me falta el otro Escalante. Escalante de la Cruz, Escalante sí creo que me dijo por enfermedad, Wilmer. Wilmer, ¿está Wilmer? Nada, Wilmer no, ya. Pues él ya me ha dicho que ustedes, a ver, un momentito, jóvenes, voy a tomar notas, ¿no es cierto? Escalante, salud. Y de la Cruz, trabajo. Ya, jóvenes, ya. Eso es lo que yo quería saber nomás. Nada más. No ha sido por motivo de COVID. Creo que la universidad está detrás de eso, del COVID. No ha sido por ese motivo, jóvenes, ¿no? Correcto. Entonces, nos vamos a ver. Hoy día nos toca a nosotros, jóvenes, es teoría y hoy día nos toca el maquinado. Ajá. Y aquí no hay nada de maquinado, sino aquí en archivos. Muy bien. Eh, a ver, ahí viene maquinado. No, este no es maquinado. Un momentito, este no es maquinado. Un momentito, jóvenes, ¿ya? Un momentito, que esto se me va. Ajá. A ver, archivo. Unidad, procesos de unión. ¿Ve? Ay, Dios. ¿Qué tal? Procesos de unión, procesos de unión. No, no es. Este es. Ajá. Acá, a ver, un momentito nomás, jóvenes, un momentito. Teoría, ajá, y aquí entramos a escritorio y en escritorio tenemos a semana 9, aquí está, semana 9, seguridad de soldadura, semana 9, CAD teoría, 5 unidades, ahora sí, ya, esperemos que pase. Y acá tenemos esto que se va también. Listo. Jóvenes, hoy día vamos a entrar nosotros a la unidad de maquinado, ¿ya? El maquinado, lo que vamos a estudiar nomás nosotros, porque esto es muy amplio, maquinado por máquinas, por tornos, ¿ya? En el torno, en la fresadora y el taladro. Eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Desde cómo se arranca la viruta, el número de revoluciones por minuto, esto también así como cuando hicimos hablamos nosotros del forjado, se decía que el forjado se hacía a una temperatura de 1200 grados, 1200 a 1300 grados de temperatura, ¿ya? Y cuando hablamos de la soldadura, hablamos nosotros de 5500 grados de temperatura, ¿no es cierto? Ya, muy bien, jóvenes. Entonces dice procesos de maquinado y máquinas herramientas. Ya. Y con lo que respecta a la asistencia ya queda para ustedes. Bien,
El proceso de maquinado, jóvenes, se ejecuta o se hace en tres tipos de maquinado. A ver, el maquinado por arranque de viruta, ¿ya? El maquinado por arranque de viruta y el maquinado por arranque de partícula. Esos dos lo que vamos a ver, ¿ya? El arranque de viruta se hace en el torno cuando la pieza gira y la herramienta es la que hace el movimiento de corte. En el fresado vuelta, la herramienta gira, la herramienta, en el otro era la pieza, aquí la herramienta gira y el movimiento de corte lo hace la pieza. En el taladrado, de igual manera, la herramienta gira y y la misma herramienta da el movimiento de corte. ¿Ve? Entonces vamos a ver, nosotros vamos a identificar a eso, ¿ya? También no sé si llegaremos, no creo que lleguemos, pero va a quedar en este PPT la velocidad de corte, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Dice, al término de la unidad el alumno conocerá el proceso de arranque de viruta, la geometría básica de un filo de herramienta de corte y los principios de sujeción del trabajo en las máquinas herramientas. Conocerá las máquinas herramientas convencionales básicas, incluyendo la sierra, el taladrado, torno y fresadora. Eso han debido ustedes conocer antes de entrar a al control numérico, al mecanizado por control numérico. Las máquinas convencionales hacia la máquina de control numérico es un paso, digamos, muy importante o muy complicado. Vamos a ver la complicación que hay, pero una vez que se definió, en buena hora y se trabaja por programación. El trabajo en control numérico, jóvenes, en control numérico es para trabajos de producción, alta producción, jóvenes. Se hace una programación y esa programación existe ahí para toda la vida. Lo único que tienen que ustedes es alimentar el material para trabajar, nada más. Esa es la gran ventaja que se tiene y a lo que se ha llegado del trabajo convencional. Ahora dijeron, atención, el año 90, acuérdense, 90, en la Escuela Militar de Chorrillos decide cambiar todos sus módulos educativos. Y entre ellos estaba este módulo de máquinas herramientas, por arranque de viruta. Oh maravilla, no alemanes, sino estos canadienses, vinieron orgullosos, que no sé qué, que no sé cuánto, que por aquí, que por allá, y que nosotros a las máquinas convencionales ya le dimos de baja. Así es su palabra, ya le dimos de baja. Ya no nos interesa o ya no nos sirve para el mecanizado. Pero por cosas del destino, ese año 90 no les adquieren las máquinas. Y lo citaron para para el 96. Ahí sí vinieron ya simplemente, digamos, a dar los últimos toques de la adquisición de este tipo de máquinas, ¿no? De control numérico. Entonces estaba el mismo ingeniero y le digo, ingeniero, ¿y a dónde lo enviaron ustedes sus máquinas convencionales? Le digo, hubieran traído, nosotros somos países subdesarrollados, aquí lo hubiéramos aceptado. Me dice, no, eso te dije, pero yo no tenía conocimiento, porque recién empezaba indudablemente también el control numérico en esa época. Y dijo, no,
Imposible. Las máquinas convencionales tendrán vigencia en forma indeterminada. Y ahí me explicó, pues me dijo. Le digo, ¿por qué? Porque el control numérico es para líneas de producción, de alta producción. Y para eso se han desarrollado las herramientas, me dice. Porque imagínense jóvenes, una máquina, un control numérico, con herramientas, no sofisticadas, que no sean durables, no sirve para nada tampoco. Porque yo no voy a estar cambiando herramientas cada 100 piezas de trabajo. Parar todo, cambiar todas las herramientas, hacer de nuevo la programación y todas esas cosas. No tenía también, no era rentable eso. En cambio, se hizo un estudio de las herramientas de corte y hay herramientas de corte que trabajan, pues, tiempos de trabajo muy elevados. En vez de hacer 100 piezas, te pueden hacer 10.000 piezas. Y no hay desgaste de la herramienta. Entonces, ahí sí, el control numérico sacó pecho y dijo, ahora sí. Y ahora hay herramientas más sofisticadas todavía que de repente hacen 100.000 piezas y no hay desgaste de herramienta, ¿ya? De filo de la herramienta. Muy bien, jóvenes. Vamos a dejar eso, les he hecho una introducción más o menos. Ahora, qué es lo que tuvieron que modificar de lo convencional para ir al control numérico? Atención, ustedes son mecatrónicos, entonces con ustedes se puede hablar lo siguiente. Toda vez de tener un motor abajo en una máquina convencional que da movimiento a todos los movimientos que tenga la máquina. En el caso del torno, movimiento rotatorio para la pieza a trabajar y el movimiento de avance, su caja Norton y su caja de velocidades. ¿Con quién? Con un solo motor. ¿Qué sucede en las máquinas de control numérico? En el cabezal del usillo para trabajar, ahí hay un motor de paso a paso y puede girar hasta, no sé, creo que ahora es 42.000 revoluciones por minuto. Y encima, que puede hacer una serie de artificios sin pagar la máquina, sin apagar la máquina. Cuando se hacen roscas de 3 entradas, acuérdense, rosca de 3 entradas, hago una entrada, le doy todas las características de corte a esa entrada y después en forma manual cambio la posición para hacer el segundo hilo. Termino el segundo y me voy a hacer el tercero. Paro para cambiar la posición. Eso es lo que se hace en las máquinas convencionales. Hasta que un buen día veo eso y veo que hacen los tres, cuatro hilos o entradas, 3.000 revoluciones y no paró y ya está las 3 entradas. ¿Qué cosa ha hecho la máquina? ¿Qué cosa ha hecho este bendito paso a paso que hizo? Si no paró para cambiar la posición. ¿Se dan cuenta? Hay cosas increíbles. No sé, la verdad yo no conozco mucho de motores de paso a paso, no les podría decir qué cosa pasó. Después el otro, jóvenes, ese es uno de los cambios que se tuvo que hacer obligatoriamente. El segundo cambio fue vuelta el avance de corte. Me iba avanzando, pues iba a cortar 20 milímetros, primero sacaba 5, medía 5 más, 5 más, 5 más y terminaba en 20. Pero ¿qué hubiera sido? Por desgracia me pasaba yo una décima. Tenía que regresar otra vez unos 2 milímetros y
avanzar de nuevo con mucho cuidado y llegar a retroceder para otra vez avanzar. Porque tiene mucho juego. Agarren cualquier tornillo con su tuerca, ¿ya? Y van a ver ustedes el movimiento que hay lateral. Hay movimiento lateral. Y si nosotros hablamos acá de milésimas de milímetro, pues eso es un abismo. Entonces lo cambiaron y pusieron ya no tuercas, esto cónicas, sino pusieron bolas. Avanzaba una milésima y retrocedía una milésima. Ya no era como el otro, que si avanzaba una milésima no podía retroceder una milésima. ¿Correcto? Entonces, esos dos cambios fueron fundamentales. Y después la programación. La programación, sí, pregúntenle ustedes a los electrónicos. ¿Cómo, cómo han diseñado la programación, ¿no? Por eso, estos jóvenes yo les sugiero mucho que en las clases de control numérico pongan toda su atención y de ahí seguir investigando, no quedarse ahí. ¿Saben por qué, jóvenes, si ustedes se quedan? Se olvidaron y dicen, yo voy a un curso de capacitación y no sé cuánto. En el curso de capacitación, jóvenes le dicen lo mismo y quizás todavía antes de lo mismo. Nada nuevo le dicen. Si vas al otro, hay curso de capacitación 1, 2, 3, le ponen otra cosita más. ¿Y cuánto cuesta? $1,500 cada curso. Por eso mejor acá poner atención y hay en la internet, hay muchas formas de practicarlo esto. O sea que el día que tengan, no vayan a creer que esto es difícil, que esto ya está, que esto es muy lejos para alcanzarlo, no. Supónganse, jóvenes, lo que le pasó a un ingeniero industrial el año 90. ¿Qué le pasó a este señor? Él trabajaba en ¿cómo se llaman esta hilandería? ¿Cómo se llaman estas industria del tejido, algo así, de tejido, hilanderías, estas, textil. Trabajaba ahí y semanalmente tenían que cambiar cerca de 500 piezas de las máquinas que son electrónicas. Los cogía y los mandaba a hacer. Cuando él se da cuenta, cuando le pregunta al de abastecimiento, le dice, ¿cuánto están cobrando? Es una fortuna cobran esto. Ajá, hizo su inversión, $80,000 creo que costó esa máquina, una chiquita, para hacer máquina de control numérico. Se contrató un especialista, o sea, uno de programación, la hizo todo, y tenía ahí todos sus archivos, pues, de los programas. Listo. Ajá, hasta aquí llegaste, no, señor, porque pues, ya no te necesito. Y él empezó a fabricar con los archivos nomás. ¿Se dan cuenta? Por eso, jóvenes, yo les digo que ustedes no están lejos. Ustedes están dentro de la profesión esta de que vamos a fabricar. ¿Correcto, jóvenes? Ya, entonces vamos a hablar, lo que vamos a hablar nosotros es del mecanizado convencional. No vamos a entrar nosotros al mecanizado de control numérico. Bien, mecanizado, por eso dice por arranque de viruta. También esto es conocido como proceso de manufactura de extracción. ¿Ya? De extracción de material. ¿Ya? Bien.
Mecanizado por arranque de viruta. El objetivo fundamental de los procesos de manufactura por arranque de viruta es obtener piezas de configuración geométrica requerida y acabados deseados, ¿no? Deseados. La operación consistente en arrancar de la pieza bruta el excedente de material sobrante del metal por medio de herramientas de corte y máquinas adecuadas. Los conceptos principales que intervienen en el proceso son los siguientes. Dice el metal sobrante, lo que sobra, ¿cómo lo saco? Ajá, ¿cómo lo saco? Voy a sacar, este elemento de máquina tiene una longitud de, a ver, 150 milímetros. Ya, y tengo que estar en 50 milímetros y debo dejarlo una parte en 20. ¿Cómo saco esos 30 milímetros? Y es lo que dice, o sea, los conceptos principales, metal sobrante. Entonces, siempre en esos casos, todo lo que es el proceso de arranque de viruta, hay dos etapas. El desbastado y el acabado. El desbastado y el acabado. Bien, voy a desbastar. Saco de 20, voy a sacar ¿cuánto? 20, 30 milímetros voy a sacar. Muy bien. Saco, a ver, de 32 milímetros, pónganle para que sea 5, 10, 15, 20, 30, 40, 5, 15, 10, 20 y 30. Listo, de 5 en 5 hasta 30. Y esos dos últimos restantes los saco con el corte de acabado. Por eso hay desbaste y acabado. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que hacer esto? ¿Por qué yo no me puedo ir de frente y dar hasta el acabado? Para hacer 30, a ver, 4 de 5 y 2 de 6. Me voy hasta... No se puede, ¿por qué? Porque la máquina no te soporta, la máquina por si acaso no te contabiliza ni te corta todo ese esfuerzo que hace, que opone de la oposición de corte, y va a cortar menos, porque hay una fuerte oposición. Por eso es que cuando dejan todo el desbaste, hacen la medida. Dicen, dejo 2 milímetros. Voy a ver si es cierto. De repente hay 2.3. Entonces tengo que corregir para dar el acabado. ¿Ya? 1. Profundidad de corte. Ahí está la profundidad de corte que les estoy diciendo. La profundidad de corte. La profundidad de corte en el caso del torneado, ojo, la profundidad es la mitad del diámetro que voy a sacar. Yo quiero dejar mi diámetro en 20 milímetros, pero tiene 30. Yo no puedo, sería 10, ¿no? Yo no puedo sacar 10 milímetros. O sea, no puedo avanzar 10 milímetros, porque cortaría el doble. Eso lo vamos a ver nosotros ahorita, vamos a entrar también en el mecanizado, laboratorio también de mecanizado que vamos a hacer, ¿no? Ya. Muy bien, profundidad de corte, velocidad de avance. ¿Qué velocidad de avance voy a dar? Y velocidad de corte. Esta cosa, velocidad de avance, ¿no? A ver, ajá. Velocidad de corte. Este término, velocidad de corte, jóvenes, es el que se tiene que hacer un estudio especial. Porque en la velocidad de corte, ¿quiénes intervienen? La profundidad de corte, el avance, el filo de la herramienta, el tipo de material que voy a cortar, el tipo de material de la herramienta, y si es necesario el refrigerante, y todas esas cosas, jóvenes, los ángulos de ataque y no sé cuánto. ¿Eso está dónde? En velocidad de corte. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Profundidad de corte. Aquí dice la profundidad de corte o profundidad de pasada P es la profundidad de la capa
arrancada de la superficie de la pieza en una pasada de la herramienta, ¿ya? En una pasada de la herramienta. A ver, un momentito, si lo podemos poner más grande, mejor, porque para no usar los lentes, porque fastidian. Bien, en ese caso, jóvenes, de la pieza de una pasada de la herramienta. La profundidad de corte depende principalmente de la cantidad de material que voy a quitar. La cantidad de material que voy a arrancar. 1. Del grado de precisión dimensional. Y ahí sí que agarraron carne. Porque viene lo siguiente acá, jóvenes, lo que les decía de la profundidad de pasada, cómo se da la profundidad de pasada en este caso de las máquinas convencionales, que puedo ir en una sola dirección. Imagínense que cuando ya se trate de centésimas, me puedo equivocar, me paso, y ya no puedo regresar. Ese es lo malo. ¿Ah? Entonces ya ahí viene la habilidad también de los operadores, jóvenes. De los operadores de torno, indudablemente, ¿no? Que eran un espectáculo, pues, bueno, desde que yo tengo, desde que esto de los años 60, 70, 80, un espectáculo eran jóvenes. Era una cosa maravillosa lo que hacían también, pero nunca les gustaba enseñar. Me he tenido que pasar 3 días para poder determinar cómo miércoles hacía este señor un elemento de máquina que a todo el mundo cuando lo desmontaban salía torcido. 3 días me costó eso. Bueno, eso es con lo que respecta, le digo, a las máquinas convencionales. La cantidad de material, del grado de precisión dimensional, ya dijimos ya también, entonces, si voy a sacar 30 milímetros, me voy sacando, a ver, de repente, 5, 10, 15, 20, 25, y al último saco 4. Cosa que en total serían 29. Y ahí es donde voy con todos mis instrumentos y doy otra pasada de desbaste, pero ya dirigida al último paso. De esa forma se da la precisión. Ahora aquí hay una precisión por si acaso de centésimas. Si quiero precisión de milésimas de milímetro, no voy a poder dar yo en un mecanizado por arranque de viruta. Cuando se trata de milésimas, ¿ya a dónde vamos, jóvenes? ¿Hacia dónde nos vamos? Al arranque de partícula, al esmerilado. Lo que comúnmente se conoce como esmerilado, que es en este tipo de mecanizado se llama rectificado, rectificación. Quito partículas, ya no quito viruta. Imagínense, voy a sacar 2 centésimas. Supónganse que voy a sacar 2 centésimas. ¿Cómo es que voy a sacar una viruta de 1 centésima sacándole la mitad? ¿Qué cosa hay ahí? A fricción nomás. Lo ve usted que cambia de color y la máquina, pero no arranca viruta, no arranca nada. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas de la potencia de la máquina, indudablemente la potencia de la máquina cuando voy a desbastar, cuando voy a hacer la operación de desbaste, si la máquina tiene la potencia para sacar los 5 milímetros, 10, 15 o 20. Cuando que nosotros hablamos, jóvenes, por si acaso son de piezas pequeñas, pero en la industria hay hay máquinas o elementos de máquina que se van a tornear extremadamente grandes. Hay tornos de 200 metros de longitud, que le llaman 200 metros de bancada. Eso está en el CIMA Perú. 2 cuadras, y usted lo ve al señor que está torneando ahí, pero está en una, ¿cómo le llaman?
una plataforma ahí, no sé cómo, elevado ahí, ¿no? Elevado, está ahí mirando ahí. Y cuando va a tomar una medida es un espectáculo. Cómo levantar un vernier hasta ahí y todo de esa longitud todavía. Bien, de su relación con el avance. Acá también hay otra cosa, jóvenes, que es la sujeción de la pieza. Cuando las piezas son extremadamente vueltas pequeñas. Imagínense, jóvenes, yo voy a dejar un material en 3 milímetros. ¿Ah? Ojo, 3 milímetros. Y por lo tanto va a sobresalir solamente 6. Debe sobresalir 6. Y si tiene 8 milímetros de longitud, ¿ah? Ahí vienen los problemas, jóvenes. Ahí entra también la experiencia del operador de las máquinas. Yo he visto operadores de máquinas jóvenes de los tornos, pero que es un espectáculo. Ya le dije uno para determinar cómo es que cuando los señores, otros señores torneros sacaban la pieza y se torcía. Que lo metían a una prensa, la prensa no sé cuánto, la prensa no sé qué. Nada. Y este señor agarró y salió, lo sacó sin prensa, sin nada, y lo sacó sin torcerse. Pero eso, ¿qué cosa, jóvenes? Tengo que experiencia, tengo que aprenderlo, tengo que saber. Ahí los principios físicos a que a veces no dan. ¿Ya? Vamos a ver, jóvenes, vamos a ver. No me puedo detener mucho, jóvenes, porque la hora pasa. Muy bien. Profundidad de corte o de pasada. ¿Ya? Longitud de corte efectiva a cuyo valor máximo está directamente relacionado con la longitud de la arista del filo de corte, depende de la profundidad de pasada y del ángulo de la posición. Esto con respecto a la herramienta, pero también hay con respecto a la pieza que voy a trabajar, el elemento de máquina que voy a trabajar. Les dije antes que solamente podía trabajar en 6, pero tenía 8 milímetros. ¿Por qué dicen 6? Porque era de 2 y la longitud máxima que se puede trabajar es 6. Dice que la longitud, perdón, cuando yo voy a tornear, cojo mi máquina y si tiene 20, perdón, solamente puedo trabajar 3 veces su diámetro hacia afuera. Después de 3 veces su diámetro ya no es responsabilidad de la máquina que haga un trabajo bien hecho. De repente, más de 3 veces usted va a dar el acabado y al inicio va a tener mayor diámetro y al final va a tener menor diámetro. ¿Por qué? Por el pandeo. Afuera va a haber pandeo. Conforme me voy acercando a donde está sujetada la herramienta, la pieza que voy a trabajar, pues se va poniendo más rígido, más rígido, más rígido. Bien, jóvenes. Por eso deben de ustedes conocer. ¿Cuándo vamos a hacer indudablemente un elemento de máquina con mayor precisión, ¿no? Si no tenemos mucha precisión, todo sigue igual, no pasa nada. Espesor y sección de la viruta. El control de la sección y del espesor de la viruta son factores importantes a la hora de determinar el proceso de mecanizado. El control y sección de la viruta, ya. El espesor de la viruta, ¿ya? Es la anchura del corte de la pieza implicada en el corte. ¿Qué cosa es eso? La profundidad de pasada, profundidad, ojo, y el avance. Y ahí me da la sección de la viruta. Bien. Cuanto menor sea el espesor de la viruta, en el momento del arranque, la carga del filo será menor y esto permitirá aplicar mayores velocidades de avance y sin dañar la herramienta. También ahora aquí se cuida mucho la herramienta. Es cierto, jóvenes, miren, es cierto que tenemos hoy en día herramientas extremadamente duras,
pero también son extremadamente frágiles. Entonces, cuando usted programa su torno, tiene que programar de acuerdo a la herramienta también que usted tiene. Pero acá cuando yo voy a trabajar en esto, ¿qué hay? Mucha vibración, no son rígidas. Y si no es rígido, jóvenes, hay vibración, y ¿qué es lo que no soportan las herramientas de alta calidad? La vibración. Simplemente es como vidrio, se rompe. Bien. Volumen de la viruta arrancado. Ya esto es el volumen de la viruta por minuto. Q se expresa en centímetros cúbicos. Aquí está el centímetro cúbico, el avance por el avance por la profundidad de pasada por el fit, el avance, ¿ya? Y sobre 1000 para expresado en centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, ¿no? Bien. Velocidad de avance. Es el movimiento de la herramienta respecto a la pieza o de esta última respecto a la herramienta en un periodo de tiempo determinado. El movimiento de la herramienta respecto a la pieza o de esta última respecto a la herramienta en un periodo de tiempo determinado. Esto es la velocidad de avance. Se mide en milímetros por revolución, exacto, milímetros por revolución. ¿Cuánto? Hay en el torno, por si acaso, hay dos formas de expresar esto. Milímetros por revolución, ojo, y milímetros por minuto. ¿Ya? Milímetros por revolución y milímetros por minuto. En el caso de las fresadoras hay tres tipos de expresar el avance. Avance por diente, por cada diente que corta, por vuelta, lo que corta en una vuelta y lo que corta en un minuto. ¿Ya? Avance depende principalmente del estado superficial que se desea obtener. Aquí entra primero el desgaste y al último sí, nos vamos a pulir en todo. Vamos a bajar el avance y vamos a también el ángulo de posición de la herramienta. De la potencia de la máquina, muy bien cuando se va a hacer desbastes, eso está bien, ¿ya? Acá, ¿ya? De la potencia de la máquina, ¿ya? Eso, desbastar, ya dijimos. Si voy a sacar 5 milímetros, 10, 15, 20, eso voy a hacer de acuerdo al tema. Sí, un momentito, joven. Sí, Javier. Sí. Uy, miércoles. No, sí está acá. Ya, pero sí está prendido, ¿ah? Bien, a ver, un momentito, pero yo antes estaba conversando con los alumnos. A ver, un momentito, ¿ah? Ya, a ver, jóvenes, un momentito, jóvenes. ¿Ustedes me escuchan o no me escuchan? Me acaban de comunicar que ustedes no me están escuchando. Sí, lo escuchamos. Sí, ¿Es profesor, se cierto? escucha. Se escucha, profe. Se escucha. Muy bien. Ya, entonces, el profesor que no, seguro tiene algo que está fallando. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces vamos a continuar. Entonces, decíamos de la potencia de la máquina. Los avances dependen principalmente de la potencia de la máquina. ¿Por qué? Porque yo quiero sacar bastante material. Y en vez de darle un avance de 2 décimas, le puedo dar de 8 décimas. Y voy a necesitar, ¿qué? Más potencia. Por eso depende de la potencia. Bien, de la sección del mango de la herramienta. Acá también hay otra cosa importante que tenemos que ver, joven. Así como la pieza tiene sus condiciones, ¿no? ¿Qué cosa decíamos? Que del diámetro que ha agarrado la pieza, el diámetro que agarré la pieza, solamente puedo sobresalir 3 veces su diámetro. De igual manera en la herramienta. La herramienta también tiene un punto de fijación. Y de ese punto de fijación hacia el punto que va a trabajar debe ser lo más corto posible.
Y si la herramienta no da la rigidez, normal tendría que yo cambiar por una herramienta más gruesa. Porque, ojo, la rigidez lo da la herramienta y la rigidez lo da el punto, perdón, la sujeción de la pieza de trabajo. Los dos dan esa. No sé si vamos a, creo que, a ver, voy a ver si tengo acá, jóvenes, me parece que tengo yo, porque esto no lo había tenido ya acá, que hice, torno a ver, vamos a ver, un momentito, jóvenes, un momentito nomás, ¿ah? Tornos, un momentito nomás lo veo, y si es necesario, lo pasamos acá, para que ustedes tengan una idea de esto, a ver, ajá. Ay Dios, acá no. Ya, aquí nomás, jóvenes, aquí nomás. Esto lo vamos a ver. Lo tenemos que ver esto. Ay, caray. Copiar. Nos vamos acá. Copiamos. Ajá. Aquí copiamos. Pegar. Y nos vamos a ver acá. A ver. A ver, jóvenes, vamos a ver acá. Vamos a verlo para que sepan también de qué cosa se trata, porque si no, esto no tiene sentido, porque ustedes no están trabajando en esto. Blanco, pantalla, muy bien, aquí nos vamos y encontramos esto, a ver, ajá, CNC dice, a ver, ya. ¿Ven esto, jóvenes, ustedes? ¿Lo están viendo? A ver, jóvenes, digan si están viendo. Sí, profesor, el video Ya. en Este video, correcto. título alemán. Para que vean nomás aquí de qué cosa les estoy hablando, miren. Vamos a ver aquí el corte, miren. Con qué suavidad corta. Corta hacia abajo. Y una cosa, antes de que continúe, miren, acá agarró aquí la pieza. El chup lo ha agarrado. De aquí, este diámetro no puede ser 3 veces más que el largo de la pieza. Porque si no, aquí estaría vibrando. Y miren cómo corta, con esa suavidad que corta, ¿ves? ¿Ven ustedes? No sufre. Aquí no podemos aplicar 3 veces el diámetro con respecto de dónde se fijó, sino de dónde continúa. Esto le está dando rigidez ahí. Vamos a ver si tenemos aquí otro corte. A ver, vamos a ver esto. A ver, parece que todo es lo mismo. Ajá. Ahí. A ver, aquí, vamos a ver, aquí, jóvenes, ¿ya? Vamos a ver esto. Entonces, ahí está, lo corta. Ese lo había puesto para cortar. Bueno, pero ya vieron ustedes, jóvenes, el problema del corte. No hace otro corte, no hace otro corte, no hace otro corte. No, ahí nomás. Pero ya vimos, jóvenes, acá que el diámetro no puede exceder 3 veces su longitud para la pieza. Si la pieza pasa de 3 veces su longitud del diámetro donde se ha sujetado, entonces empieza a vibrar. Y si yo le quiero dar simplemente un poquito más, si es de 10 milímetros, vamos a suponer el diámetro, 20, 30, y si voy a 31, puedo hacer 31, pero ya tengo que tomar precauciones. Ya no puedo dar mucho avance,
ya no puedo dar mucha profundidad de pasada y todas esas cosas. Bien, entonces ya vimos acá, jóvenes, esto. Vamos a lo nuestro por acá que estábamos, vuelta a lo que nosotros estábamos. Aquí. Sí, Diego, dime, Diego. Profesor, solo para Diego estar claro, Alberto. si la pieza es, sí, sí, si la pieza es mayor a 3 veces la longitud del diámetro de la parte que está Ya. agarrando, o sea, no la parte Ajá. del diámetro que lo está sujetando, sino ¿De dónde lo agarró? la pieza que estás, exacto, o sea, la parte Está grande, o sea, trabajando. no el hueco, sino la Ajá. parte grande que estás sujetando. Ya. Si es 3 veces mayor, 3 veces o mayor a ese diámetro, la pieza que está No, agarrándose, cuando yo va a haber digo tres vibración. veces mayor, sí, cuando yo digo 3 veces mayor, joven, quiere decir que hasta 3 veces el diámetro no lo puedo trabajar. ¿De dónde está fijado? ¿Ah? Hasta 3 veces el diámetro. Más de 3 veces va a vibrar. Ya no va a haber buen acabado. Voy a tener que, no sé, ponerle un punto de fijación o cualquier cosa, pero ya no trabaja bien. Pero al último quedó un pedacito, ¿te acuerdas? Quedó un pedacito. Ese pedacito, ¿quién le da la rigidez? El resto del material. ¿Correcto? A ver, vamos, porque esto yo Ok, no quiero profesor. que quede esto duda. Si queda duda, esto no va. A ver, vamos a ver por acá, a ver. Un momentito nomás, joven. Ya, ahí. Este es uno. Ya, listo. Entonces nos vamos, acá tenemos otro ejemplo de rigidez. Pegar, pegar, copiar, 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 copiar. Muy bien. Nos vamos de acá y le decimos acá lo nuestro, pegar. Ya, un momentito nomás, aquí hay otro. La verdad que esto no estaba dentro de la que iba a tratar. 1, 1, 1, 1, 1, 40, 1, 1. Ya, ya. Vamos a ver, jóvenes, acá. A lo nuestro, vamos a lo nuestro acá y le decimos por acá, a ver, muy bien aquí. Mazda, ahí está, Mazda. Miren, jóvenes, ve, aquí está bien cerca, ni a medio diámetro. Quiere decir que aquí va a haber un corte bien rígido, con las medidas que yo dé van a ser muy garantizadas. Y vamos a ver, miren cómo corta. Bueno, acá está haciendo un... miren, 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 ahí está, ve. Interior. Acá, ven, ahí está, miren el corte. Este material que está cortando es extremadamente duro. Y aquí es una herramienta moderna que no necesita refrigeración. Se generan altísimas temperaturas, pero solamente en el punto de contacto. Eso es lo que sucede acá, miren. Por eso es que suena así también. Entonces acá yo no tengo problemas con respecto a las medidas porque esto está rígido. A ver. Creo que hasta ahí basta, porque aquí se trata de un mecanizado ya especializado. Ahí está, ¿ve?
las brocas. Muy bien, hasta ahí nomás, jóvenes, ¿ya? Nos vamos a lo nuestro, jóvenes, nos vamos a lo nuestro. Ajá, aquí, y le decimos, salimos de acá, y nos vamos a lo nuestro porque también nos vamos a atrasar, ese es el problema. Esto está en el archivo. Habíamos pasado esto, a ver. Aquí creo que estábamos, ajá, profundidad de corte, ¿ya? De su relación con el avance, ¿ya? Acá está la profundidad de todas las características, ¿no? Dice, de la cantidad de material a quitar, ¿ya? Del grado de precisión que se desea, la profundidad de corte depende principalmente de, ¿ya? Y de la potencia de la máquina, de su relación con el avance. Todo eso depende de la profundidad de corte. Vamos a ver acá. Ajá, quitemos acá. Muy bien. Y dice profundidad de corte o de pasada. La longitud de corte efectiva LA, cuyo valor, esto creo que ya lo vimos, acá está, longitud de pasada, el paso y el ángulo también de la herramienta, ángulo de la herramienta. Espesor y sección de la viruta. Creo que esto ya lo habíamos visto, ya lo habíamos visto, nos quedamos, ajá, lo vimos esto, velocidad de avance, ¿ya? Entonces la velocidad de avance, dice, el avance depende principalmente del estado superficial que se desea obtener, de la potencia de la máquina, de la sección del mango de la herramienta, que la herramienta tiene también que estar fija, y eso es lo que para eso hemos pasado y no lo hemos visto. Bien, de la sujeción de la herramienta o de la plaquita, de la rigidez de la máquina y de su relación con la profundidad de pasada, ¿ya? O sea, así como la pieza que voy a trabajar debe estar bien fija y tomar todas las precauciones que no sea mayor de 3 veces, así también es la herramienta. La herramienta también tiene que estar bien fija, lo más cerca posible, ¿ya? Bien. Velocidad de avance. El avance o velocidad de avance es la velocidad relativa entre la pieza y la herramienta, es decir, la velocidad con la que progresa el corte. El avance y la punta de la herramienta de corte son los dos factores principales más importantes de los cuales depende la rugosidad de la superficie obtenida. Rugosidad, cuando está muy lejos, ambos están lejos, no va a haber buen acabado, ¿ya? Y va a haber rugosidad. Cada herramienta, broca, fresa o buril es el del torno, jóvenes, por si acaso buril es el del torno, acá, esto que dice buril acá, se refiere al torno. Pueden cortar adecuadamente con un rango de velocidad de avance por cada velocidad de la herramienta, denominado avance por revolución. ¿Cuánto avanza en una vuelta? ¿Ya? La velocidad de corte es otra cosa. Cuando lleguemos a velocidad de corte, ahí le voy a explicar qué cosa es la velocidad de corte. Este rango depende fundamentalmente del diámetro de la broca o pieza. Claro, broca cuando es en el taladro, fresa cuando es en la fresadora y pieza es cuando trabajamos en el torno, porque esa es la que gira. En el taladro la broca es la que gira, en la fresadora la herramienta, la fresa es la que gira, ¿ya? La velocidad de avance F es el producto del avance por revolución, ¿ya? Aquí está. Por revolución por la velocidad de rotación N, ya, de la herramienta, el número de revoluciones por herramienta, ¿eh? El feet por minuto, milímetro por minuto. Hablamos nosotros también del feet, que era por avance, avance por revolución o avance por
minuto, y si se tratamos de fresadora, avance por diente de trabajo. ¿Ya? Aquí tenemos el número de revoluciones, jóvenes, ahí está el número de revoluciones multiplicado por el fit, y eso me va a dar el avance o el fit por minuto. ¿Ya? Atención acá, ¿ve? Aquí esta F es por revolución, esta F es por minuto, esta N es número de revoluciones. ¿Listo? Y el producto indudablemente aquí va a ser el avance por minuto. En algunos casos se necesita el avance por minuto para nuestros cálculos. En otros casos necesitamos o usamos o hacemos uso del avance por revolución. ¿Ah? Muy bien. El avance por revolución Fn es el producto del avance por diente. Por diente, miren, en caso de la herramienta, hablábamos por diente, por el número de dientes y Z de la herramienta. ¿Ya? Avancemos. La velocidad de avance F es el avance por el producto del avance por revolución Fn por la velocidad de rotación de la herramienta. ¿Ve? Fit, ¿no? Por el número de herramientas, perdón, de número de revoluciones. Vayamos adelante, joven. Ya, aquí esto es centro mecanizado, esto no lo vamos a ver, ya, porque es el centro mecanizado, esa es otra cosa ya. Si entramos a ese mundo, jóvenes, no, entramos ahí y nos salimos. Entonces acá nosotros tenemos la velocidad de avance excesiva da lugar a buen control de la viruta, ¿ya? Sí. Ya, gracias. Ya, velocidad de avance excesiva da lugar a, mire, el avance excesivo, buen control de la viruta, menor tiempo de corte. O sea, yo lo voy a programar de acuerdo a la potencia de la máquina, al número de revoluciones por minuto, a mi herramienta de corte y una serie. ¿Y qué voy a obtener? Un buen control de la viruta, un menor tiempo de corte, ¿ya? Menor desgaste de la herramienta. Tengo que cuidar el desgaste de la herramienta. ¿Por qué? Porque me va a demorar para cambiar la herramienta, ¿ya? Riesgo más alto de la rotura de la herramienta, elevada rugosidad superficial del mecanizado. ¿Ya? La velocidad de avance baja, bajo, estamos hablando de bajo acá, ¿ya? La velocidad de avance bajo, dice, viruta más larga, exacto, porque va corriendo, va saliendo en forma lenta, y tenemos una hermosa viruta, lindísima, y ¿qué decimos nosotros? Ajá, está bien, ya aprendí a trabajar. Pero no es eso, porque estoy demorando mucho. Viruta más larga, mejora de la calidad del mecanizado, excelente. Desgaste acelerado de la herramienta, desgaste acelerado. Aquí no se desgasta porque se quema la herramienta, sino porque se despostilla la herramienta. Mayor duración del tiempo de mecanizado, demoro más tiempo. Mayor costo del mecanizado. Por eso también el avance de las herramientas de corte, la calidad de las herramientas de corte. El tiempo de mecanizado de un taladro, aquí estamos en mecanizado del taladro, dice, ¿no? Dice, el tiempo de mecanizado de un taladro y de una fresadora se calcula con la longitud de aproximación, ¿ya? Diámetro de la broca o salida de la broca o fresa de la pieza que se mecaniza. En el mecanizado con la broca, jóvenes, en los agujeros hay unos problemas que, digamos,
nos invitan a ejecutarlos o a hacerlos. Cojo mi broca, ojo, vamos a suponer de 6 milímetros, pero muy bien, tiene 60 milímetros de longitud. Si lo agarro mi portabroca, lo ajusto bien, ¿qué dice la teoría? ¿Qué estábamos hablando de esto? Que en este caso, la herramienta, de donde fijo la herramienta, solamente puedo trabajar 3 veces ese diámetro. Pero tengo 6 milímetros a 60 milímetros, ¿no son 10 veces? Entonces ahí cuando yo voy a hacer ese agujero, iniciar ese agujero, la herramienta se me va a otro lado, se desvía. Entonces ahí vienen ya las brocas de centrar. Ya vienen otras cosas. Brocas de centrar también son llamadas brocas de centrar o brocas de combinación. Bien, para que tengan idea, jóvenes, ¿nos invitan a hacer eso o no? Mi broca de 6 milímetros resulta que tiene 60 milímetros de longitud. Para iniciar un agujero se desvía, pero si ya tiene una guía, la cosa cambia. Bien. En el caso del torno, en el tiempo que tarda la herramienta de efectuar una pasada, tiempo de mecanizado le llaman a esto, en minutos. ¿Qué cosa vamos a tener, jóvenes? La longitud total de lo que voy a cortar. La longitud total. Si yo voy a cortar 60 milímetros, muy bien. No hay la forma o no hay la metodología de poder empezar justo en el cero para cortar, para calcular mi tiempo de mecanizado. Entonces tengo que ponerle una longitud adicional, que es de acuerdo a la experiencia o lo que diga el operador en este caso del torno. Miren la longitud más, acá está, una longitud de pieza en milímetros, más una pequeña longitud más. Si le pongo 1 milímetro y esto tiene 30, entonces mi cálculo va a estar sobre 31. Pero esto es de acuerdo al operador, jóvenes, al operador de la máquina herramienta. No está de acuerdo a la técnica que se usa. ¿Ya? Bien, el tiempo y aquí el feet por minuto. Miren, aquí se usa el feet por minuto, jóvenes, acá. Ahí está, feet por minuto, ahí está. Pero en otros casos dice el feet por vuelta. Y en otros casos, en caso de la fresadora, feet por el número de cortes que tenga la herramienta. Bien, el tiempo me va a salir en minutos, ahí está, tiempo en minutos, le saco todo esto y me dice longitud de pasada en milímetros sumado todo en milímetros y el feet en milímetros por minuto. Creo que tenemos que avanzar porque en la interpretación de las fórmulas, ustedes creo que son mejores que yo. Esa es la verdad, porque dominan más las matemáticas recientes. En mis tiempos, ¿no? Pues en mis tiempos, ¿no? Jóvenes, estaba uno con todo lo que salía de las matemáticas que se aprendían en una forma, digamos, rudimentaria, ¿no? Ahora no, ahora usted le dar la fórmula y usted lo puede continuar haciendo, ya sea con ayuda de alguna, por internet hay alguna ayuda, todo, y usted lo puede continuar aprendiendo en su casa. Allá no. Y encima, en la uni, jóvenes, se aprendía en una cancha de fútbol dictábamos matemáticas, imagínense que entraban más de 1000 alumnos para un solo profesor. ¿Por qué? Porque ese profesor era bueno y a ese había que seguirlo. Bien, bueno, se llama, esto es velocidad de corte. Ajá, llegamos jóvenes acá a velocidad de corte. Acá es donde la cosa se pone un poco más específica. A ver.
Mire, se llama velocidad de corte a la velocidad expresada en metros por minuto para el caso del sistema métrico. Y en el sistema americano, pies por minuto, metros por minuto y pies por minuto. ¿Ya? Acuérdense, metros por minuto y pies por minuto. ¿Correcto? Ya. Entonces, espacio en metros, dice espacio en metros recorrido en un minuto. ¿Ya? De un punto de la superficie que se mecaniza si es en esta quien lleva el movimiento de corte, en el caso del torno, o de un punto de la arista de corte de la herramienta, quien posee el movimiento de corte. O sea, si es la herramienta que tiene, en el caso de la fresa que gira, pues ese giro me va a determinar la velocidad de corte. En el otro, el material es el que gira y ese me va a determinar la velocidad de corte. O sea, es uno de los factores para determinar la velocidad de corte. Cuando el movimiento de corte es circular, el punto a considerar es el más alejado del eje de rotación, es decir, el diámetro exterior de la herramienta o de la pieza de trabajo. Aquí está, jóvenes, ¿ven? Aquí está la fresa, el taladro y el torno. ¿Listo? Velocidad de corte se mide en metros por minuto y en las máquinas muy rápidas, las rectificadores en metros por segundo. El corte por arranque de viruta es 1, jóvenes. Es lento, pero el corte por arranque de partícula es más alto. Y encima que tiene que estar duro, templado. Y entonces va a cortar muy bien, pero a mayor velocidad. Ya, la velocidad de corte depende principalmente del material de la pieza que voy a trabajar, del material del filo de la herramienta, material y filo de la herramienta, del refrigerante, tipo de refrigerante con que voy a refrigerar para que no se caliente, del tipo de operación a realizar, de la profundidad de la pasada y del avance. Ojo, profundidad de pasada. En la velocidad de corte eso es fundamental. ¿Cuánto voy a cortar? ¿Qué profundidad y con qué avance? Y después ya viene el tipo de ángulo de la herramienta, composición de la herramienta, el tipo de refrigerante que le vamos a poner, todas esas cosas. ¿Ya? ¿Todo para qué? Para determinar el número de revoluciones por minuto. Las RPM. Bien, cálculo de la velocidad de corte se designa con la letra D el diámetro mayor de la herramienta, acaso del taladro o pieza, y con N el número de revoluciones por minuto R. O en minutos. Se calcula de la siguiente manera. A ver acá. Lo que voy a obtener, jóvenes, es metros por minuto. Y para eso, ¿qué cosa tengo que tener? El número de revoluciones. El número pi, que es un número que no tiene unidades. El diámetro del material que voy a trabajar. Y lo divido entre 1000, ¿para qué? Para tener metros por minuto, ¿ya? Por eso milímetros entre metros, ¿ya?
Bien, conocí, y si yo conozco, ojo, ya tengo, ya lo experimenté, esto los señores pues, que trabajan todos los días en torno y mecanizado, entonces han encontrado uno de los puntos que corta bien. Si es en el torno, dicen, mídale el diámetro y el número de revoluciones y la herramienta que estoy trabajando y el avance. Y siempre lo voy a aplicar así. ¿Ya? Para que puedan, porque el problema acá es que yo tengo que tener una velocidad de corte óptima para poder avanzar. Si no tengo esa velocidad de corte, jóvenes, yo me voy hacia abajo, dicen por seguridad. Ajá, voy a darle menor revoluciones por seguridad. Pero el desgaste de la herramienta puede ser también por despostillamiento, se despostilla la herramienta. Y si me voy muy alto vuelta, se quema la herramienta. ¿Correcto? Entonces tengo que estar en el centro. ¿Cómo determino eso? Haciendo un estudio de velocidad de corte. ¿Listo? Muy bien. Y aquí está la aplicación N. Cuando ya determiné mi número determiné mi velocidad de corte, quiero sacar mi número de revoluciones por minuto. Ahí está, número de revoluciones por minuto. ¿Qué debo tener? La velocidad de corte, que lo voy a multiplicar por 1000 y lo voy a dividir entre el número pi que multiplica al diámetro. Aquí hay una cosa, jóvenes, de 1000, miren, hasta aquí en esta bibliografía que se he tomado acá, lo multiplican por 1000. Pero eso no es conveniente, no es necesario, no es útil multiplicarlo por 1000, jóvenes. ¿Por qué? Porque eso, ¿a qué me va a llevar, jóvenes? A lo siguiente, 1000 entre 3.14. Y muchos ponen 3.3, 330, 330 dicen acá. Pero hay un error, ¿o no? ¿Por qué? Pues ya no ya como estos son fijos y no tienen unidades, lo simplifican a la fórmula. Pero esto sí es bueno, sí es recomendable para el operador. Pero, ¿por qué? Porque el operador tiene que sacar rápidamente las velocidades, el número de revoluciones por minuto. Lo tiene que hacer, joven. ¿Ve? ¿Y qué pasa si esto va a un control numérico? Ajá. Tengo que determinar. El control numérico es cierto, jóvenes, que trabaja con velocidad de corte y trabaja con número de revoluciones por minuto. Eso es cierto, es bueno. Pero tengo que determinarlo, pues, joven. Tengo que saber. Aquí, por ejemplo, aquí yo voy a sacar mi número de revoluciones por minuto. Puedo trabajar con N, como también puedo trabajar con BC. En la máquina. Acepta los dos. Y a los dos los procesa. Pero ¿qué pasa si aquí yo determiné mal mi BC o aquí determiné mal mi número de revoluciones por minuto? ¿En función de qué está el número de revoluciones acá? En función del diámetro de la pieza. Y este diámetro de la pieza, ¿qué va a variar? El número de revoluciones. Y yo no podría trabajar con revoluciones fijas. Porque corto mi primer corte de 20 milímetros, lo dejo en 15. Excelente. Para el segundo ya este diámetro ya no es 20, es 15. Entonces, para ese caso, utilizan la BC. ¿Y aquí dónde está? Mira, acá está el diámetro.
directo, proporción directa, no hay problema, ¿ya? Por eso, en la programación de, esto más en la programación de torno, en la programación de un fresado no, porque la fresa, ¿qué es? Su diámetro es homogéneo, listo, el mismo diámetro para todos. Lo que no pasa en el torneado. Termina un corte, el siguiente el diámetro es diferente. Termina ese corte, es otro diámetro. Termina ese corte, es otro diámetro. Y para no estar en eso, lo utilizan la velocidad de corte. Ejemplo, ¿cuál será la velocidad de corte que lleva una broca de 20 milímetros y gira a 330 revoluciones? ¿Ya? Entonces, por acá debe estar, a ver, calcular n, estos son ejercicios, calcular n que ha de dar una broca de 20 milímetros que para una velocidad de corte que sea de 20 metros por minuto. Utilizando las fórmulas anteriores, sale esto, ¿no? Bien, si la máquina dispone de varias velocidades, 50, 100, 200, ya se aproxima a la más cercana, el caso de esto. Esto es fácil, pero tendríamos que ir a una pizarra y sacarlo, ¿no? Pero ustedes son buenos en esto, no hay ningún problema, y de ahí lo van a ustedes adaptar a cuál de estas velocidades. Indudablemente, si me sale 150, aquí tendría el gran problema. O tomo el anterior 100 o tengo el superior hacia arriba 200, ¿no? Ya, acá, por ejemplo, me sale 300 de igual manera. O trabajo con 200 o trabajo con 400 porque no tengo otra alternativa, no hay otra velocidad. Entonces, esto tampoco sucede en las máquinas de control numérico. Dice 301 revoluciones, 301 le pones. ¿No hay problema? Bien. Se seca la garganta. La velocidad de corte excesiva puede dar lugar a excesiva, desgaste muy rápido del filo, desgaste muy rápido del filo de corte de la herramienta, cuando es excesiva, y eso es cierto. Deformación plástica del filo de corte con pérdida de tolerancias del mecanizado. Calidad del mecanizado deficiente, cuando hay excesivo. Y cuando la velocidad de corte demasiado baja puede dar lugar a formación de filo de aportación en la herramienta, efecto negativo sobre la evacuación de la viruta, baja productividad, costos elevados del mecanizado. Esto es demasiado bajo y el otro era excesivo. ¿Ya? A ver, si hay otro, no. Ya, vamos acá a lo siguiente, al anterior. Entonces, jóvenes, aquí debemos nosotros de hacer nuestro estudio de velocidad de corte acá. ¿Ya? Estudio de la velocidad de corte. Aquí lo tenemos que hacer. Para que no haya que si me voy a excesivo o me voy muy bajo. Para que no haya eso. Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar. Ya, entonces ya saben, no puede ser ni muy excesivo, o sea, muy rápido, ni muy lento. ¿Ya? Ahora vamos ya teniendo la velocidad de corte. Teniendo la velocidad de corte, ya más fácil es la velocidad de determinar el número de revoluciones por minuto.
¿Ah? Bien acá, jóvenes. La velocidad de rotación del lucío portaherramienta o portapieza se expresa habitualmente en revoluciones por minuto. Ojo, la velocidad de rotación del lucío portaherramienta puede ser porque puede ser una fresa o una broca, ¿no? Portapinzas se expresa habitualmente en revoluciones por minuto. ¿Ya? En la máquina herramienta por arranque de viruta hay una gama limitada de velocidades que depende de la velocidad de giro del motor, principalmente del número de revoluciones de la caja de cambios de la máquina. La caja de cambios tiene la fresadora y el torno. Y el taladro vuelta por fajas, por el diámetro de las poleas. La velocidad de rotación de la herramienta es directamente proporcional a la velocidad de corte y el diámetro de la herramienta. Ahí está, jóvenes, cómo se determina el número de revoluciones. Acá está, el número de revoluciones igual a la velocidad de corte. Otra vez lo metieron acá al 1000, ya pues métanlo al 1000, pues ¿qué vamos a hacer, no? Ya no queda otra alternativa. Y va acá el número pi, que es un valor fijo. Y también tenemos acá al diámetro, ¿ya? De la herramienta en milímetros. Estos no tienen el pi no tiene unidades, pues, ¿no? Ya bien. Y entonces hago esta operación y me va a quedar en número de revoluciones por minuto. Herramientas de corte. La historia de las herramientas de corte, la historia de las herramientas de corte. Yo les tengo que decir todo, jóvenes, porque ustedes se van a enfrentar a esto. Las herramientas de corte empiezan con las herramientas de acero al carbono, acero rápido, ¿no? Y después vienen los materiales granulares. Después empieza a entrar en la cerámica. Y por último ha quedado en materiales cerámicos, de que vienen a ser, digamos, de dos calidades, ¿no? Uno corta así como material cerámico, empieza a cortar, corte y corte y corte y sigue, y realmente tiene una duración infinita, ¿no? Pero si yo quiero una producción, alta producción, altísima producción, 1.000.000 de piezas, ¿qué voy a hacer? Entonces, a ese material cerámico se le hace un tratamiento de titanio en la punta donde va a trabajar y hasta le duplica la vida útil de la herramienta. O sea que en herramientas se ha pasado de largo. Quienes se han quedado son las máquinas herramientas. Las máquinas herramientas se han quedado en 42.000 revoluciones por minuto y no hay más. Las herramientas de corte se han pasado de largo. Bien, vamos a ver acá, jóvenes, ¿qué nos dice esto? Herramienta de corte, dice, es el instrumento que por su forma especial y por su modo de empleo modifica paulativamente el aspecto de un cuerpo hasta conseguir el objeto deseado, empleando el mínimo de tiempo y gastando la mínima energía. Eso es lo que es. A ver, un momentito.
Sí estoy hablando, jóvenes. Les digo que vamos a hacer una evaluación de todo lo que hemos hecho. ¿Ya? Caray, ¿cómo esto desde qué horas no ha grabado? Digo, desde... Ahora sí se le escucha. Muy bien, jóvenes. Habíamos hablado nosotros, jóvenes, de las... Acá tenemos las características de las herramientas, de la herramienta elemental. Habíamos hablado, perdón, vamos arriba. A ver. Ajá, de los tipos de herramientas. ¿Ya? A ver, vamos a ver, jóvenes. Aquí vamos a preguntar. A ver, ¿dónde nos vamos nosotros a la lista? A ver, Salas Padilla. ¿Dónde está el señor Adrián Salas Padilla? Diga presente. Salas Padilla. Muy bien. Presente. Muy bien, Salas Padilla. ¿Cuál es la primera, de qué material es hecha la primera herramienta de corte? Acuérdese, la primera herramienta de corte, hay necesidad de cortar esto, viene del siglo antepasado, a fines del 2000, perdón, del 1800. 1900, entra, ¿con qué herramienta de corte? ¿Cuál es el material de esa herramienta de corte? Metal, muy bien, metal, ya estamos por ahí, metal. ¿Pero qué metal, jóvenes? Ustedes han llevado de ciencias materiales. ¿Qué metal, jóvenes? ¿Conocemos nosotros el metal? Puede ser el metal al carbón, pero un metal ferroso o metal no ferroso. Y los metales ferrosos, a ver, ¿cuál de ellas es? ¿Cuál de los metales, jóvenes? Si no, yo estoy hablando y ustedes no, miren, recién me hacen acordar, ver que no no me están escuchando. Atención, joven, mire, acá está. Acero al carbono, excelente, acero al carbono, Israel Martín, que es, a ver, acero al carbono, Israel Martínez, a ver, Martínez, muy bien, Martínez, excelente, nos vamos con el otro, ya, el que ya contestó, dele campo al otro joven. ¿Cuál es el segundo material de herramientas que le sigue al acero al carbono? ¿Cuál es el segundo? Cualquiera de ustedes, ¿ah? Para que despierten todos. Acero de alta velocidad. Puede ser acero de alta velocidad, pero tiene otro nombre, jóvenes. Diego, tiene otro nombre. ¿Ah? Speed, steel, acero rápido. ¿Ya? De acero rápido. Es la segunda. Ya, pero de todas maneras, dijo alta velocidad Javier Castañeda. Ya. Bien, Castañeda. La velocidad de corte. ¿Cuáles son los componentes de la velocidad de corte? ¿Qué debo tomar en cuenta para determinar una velocidad de corte? ¿Ah? ¿Qué dicen? Material de la pieza, uno por uno, ahí nomás, tranquilo nomás. O como son varios componentes, aquí vamos a evaluar a varios. También, a ver, yo jóvenes, acero rápidos, pues. Material de la pieza a trabajar. Muy bien, este es el señor
Material de la pieza a trabajar, Rojas. Muy bien, Rojas. Material de la pieza, Rojas, excelente. ¿Quién Rojas? Hay dos Rojas. A ver. Rojas Usco, profesor. Usco, Rojas Usco. Muy bien, aquí está Rojas Usco. Lucas Chacón, Rojas Usco. Muy bien, Rojas, está bien. El otro señor ha dicho, después del Rojas Usco, ha dicho diámetro de la herramienta. Ahí no hay nada que hacer. No tiene nada que hacer el diámetro de la herramienta en la determinación de la velocidad de corte. Va a cortar, no, velocidad de corte, no, no tiene nada que ver. ¿Qué cosa tiene que ver ahí para el diámetro, sí, de la herramienta? Determinar el número de revoluciones por minuto. Ahí sí va en función del diámetro. Ya, entonces no estamos bien. Alejado del eje de rotación, no refrigerante. ¿Refrigerante el material de qué? Dice Raúl Emanuel Espinosa, ¿qué material, jóvenes? ¿De la herramienta o del material que vamos a cortar? Más bien refrigerante, sí, Martín. Martín, está. Martín. Muy bien, Martín. Muy bien. Material de la herramienta. Correcto. En antes dijeron el otro material de la pieza que voy a trabajar y este es esto de la herramienta Espinosa. Muy bien, Espinosa. Espinosa, está muy bien. Material del material que voy a trabajar, de la pieza de trabajo que se va a trabajar y el material de la herramienta. Acá hay otro avance, muy bien. El avance. Profundidad de la pasada y del avance. Excelente, Luis Enrique Amao. Amao, ese era Amao, ajá, el primer, segundo. Muy bien, Amado. Muy bien, Luis Enrique. Y del otro dice tipo de operación. No, tampoco, jóvenes. Salida de la minuta, toda esta cosa, no. Bien, ahora vamos a lo siguiente, jóvenes. ¿Cómo se determina el número de revoluciones por minuto? Tengo mi fórmula. N igual ¿a qué? A ver, vamos a ver acá, jóvenes. Vamos a ver acá. Y decimos, a ver, N, aquí para escribir es... No. N, a ver, ¿cuál es la fórmula, jóvenes? A ver, N, ahí estamos, ¿igual a qué? A ver, ¿quién dijo? ¿Quién dijo yo? N igual a B por C por 1000 entre pi por el diámetro. Excelente, ¿quién fue? Alex, Enzo Francisco Alex Ayala. Ayala, muy bien Ayala, excelente Ayala, muy bien. Ese es para determinar, ya, decía acá, el problema que aquí para escribir es un poco complicado esto, y dice que esa N es, para determinar N, dice velocidad de corte, ay. A ver, velocidad de corte, no da esto. Ya, bueno, jóvenes, ahí nos quedamos, velocidad de corte, igual, a ver, vamos a buscar otra pregunta. Cámara, compartir cámara, no archivo. Archivo es... Uy, desde un inicio. A ver, mecanizado. A ver, pregunta suelta. ¿A qué se denomina el mecanizado por arranque de viruta? ¿O cuántos tipos de mecanizado también existen?
Para todos, para cualquiera de ustedes. Tipos de mecanizado y a qué se refiere el mecanizado por arranque de viruta. Vamos adelante. Los conceptos principales que intervienen en el proceso son los siguientes de mecanizado. ¿Cuáles son esos conceptos? Dígame uno por uno nomás. Cualquiera de ustedes, jóvenes. Los conceptos principales que intervienen en el... Ya, muy bien, velocidad de corte. Puede ser la velocidad de corte para determinar el número de revoluciones por minuto. Conceptos principales que intervienen en el proceso son los siguientes. Velocidad de corte. ¿Quién dijo velocidad de corte? ¿Está bien velocidad de corte? Velocidad de corte del mismo. Después, Amado dice profundidad de corte. Muy bien, puede ser profundidad de corte. Puede ser, ya. Bien, ¿qué otra cosa? Miren, para el arranque de viruta necesito ¿qué? Que el metal sobrante, quiero sacar el metal sobrante. Profundidad de corte, hablaron de profundidad de corte, velocidad de avance y velocidad de corte. ¿Ya? Del avance al número de la velocidad de avance, ya, el avance por minuto. ¿Listo? Bien, vamos a ver otros jóvenes, ¿ah? Vamos, de aquí vamos a ir sacando. Profundidad de corte, ¿no? Profundidad de corte. Profundidad de corte. A ver, ¿qué cosa es la profundidad de corte, jóvenes? ¿Qué cosa es la profundidad de corte? ¿Cómo se determina la profundidad de corte? La P. ¿Cómo determino yo la profundidad de corte? Tengo mi diámetro fijo, mi diámetro inicial, y voy a hacer una profundidad de corte. El resultado de eso va a ser un diámetro menor, ¿no? Que el diámetro original. Le corto. Ahora, cómo se determina esa profundidad? El diámetro, ojo, de la profundidad de corte sería el P igual al diámetro mayor menos el diámetro menor, el diámetro que voy a cortar. ¿Ya? Pero tienen que estar atentos, pues, jóvenes, ¿no? Por eso que yo me estaba yendo y encima que ustedes no me escuchaban. De la cantidad de material a quitar, del grado de precisión, de la potencia de la máquina, de su relación de avance, todo está relacionado con la profundidad de corte. Jóvenes, hasta acá vamos a avanzar, ¿ya? Hasta aquí vamos a avanzar ahora. Léanse todo este PPT, lo voy a poner en el Blackboard, ¿ya? En la cuarta unidad, ¿correcto? Muy bien, muchachos. Hasta aquí nomás.